Muy buenas noches, saludos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Eh, Muy buenas noches y bueno, un saludo especial a tantos amigos en Puerto Rico, en España y en Portugal. Primero que nada, quiero agradecer el esfuerzo de la profesora Yaritza Colón Pérez por su. Intentaré mostrar aspectos importantes que están presentes en el tercer capítulo de El drama de la escritura filosófica, que entiendo pueden ser esclarecedores para comprender la estética del pensamiento, en tanto que proyecto filosófico y como práctica específica de escritura. El título de mi presentación es El desafío ontológico de la estética del pensamiento, sobre el tercer capítulo del drama de la escritura filosófica. La intensidad y el cuidado de la escritura de la estética del pensamiento sale a relucir tan pronto se comienza su lectura. También, en ocasiones, su dificultad, que se pone en evidencia en oraciones a veces muy densas y saturadas, que exigen del lector paciencia, lecturas previas y un genuino deseo de compenetrarse con la lectura. Uno de los recursos más utilizados en el drama de la escritura filosófica es la paradoja, en la que encontramos una incompatibilidad aparente entre enunciados. Por ejemplo, cito a Ramos: todo aparecer es exactamente el momento de su desaparición, donde mediante la referencia temporal al momento colapsan lo que aparece y lo que desaparece. Esta frase, en múltiples variaciones, es casi una frase musical a través de la obra de Ramos. Dejaríamos pasar por alto algo central tanto de esta obra como del proyecto completo de una estética del pensamiento si pensáramos que se trata de un efecto retórico sin más, un mostrar la capacidad de hacer y deshacer con la palabra escrita sin restarle al aspecto lúdico del estilo del autor. El enunciado citado puede comprenderse como una contradicción tanto en términos lógicos como ontológicos. Diríamos que no puede ser que P y no P. No puede ser que aparecer y desaparecer sean al mismo tiempo, se digan a la vez y respecto de la misma cosa. Es imposible ser y no ser a la vez, nos enseñó Aristóteles. Desde esta perspectiva, la apelación a lo que la cosa es remite a la esencia misma de la cosa mentada, a su realidad. Si algo es y no es a la vez, se atenta contra la idea misma de realidad de cada cosa. En esta simultaneidad de lo que aparentemente es contradictorio, hay algo más que un efecto de escritura. Hay la incorporación e integración de lo que implica la noción medular de la tradición budista de vacío o vacuidad, suñata. Digamos brevemente que si hablamos de concepto de vacío, no dejamos de contradecirnos, porque se trata de lo que no se deja conceptualizar. Escribe Ramos: en definitiva, lo importante es percatarse, perdón, escribe Ramos, en definitiva, lo importante es percatarse de que suñata no es un concepto, pues su sentido, necesariamente elusivo, alude a la evidencia para la práctica budista de que lo real es inaprehensible debido a que precisamente no hay nada que aprehender. Es necesario señalar al menos dos aspectos centrales en el modo en que Ramos introduce esta noción. Primero, la experiencia o constatación de que no hay un fundamento último de lo real, no hay una esencia o estructura última de las cosas que sea idéntica a sí misma. Segundo, hay que evitar pensar que esta vacuidad implica carencia o falta de ser. Lo vacío es lo ilimitado, por lo tanto, lo que no carece de nada, sino que es condición de toda forma. En el pensamiento occidental hay una palabra cercana a este aspecto de plenitud, dado que nada le falta a lo real. Me refiero a la palabra infinito, tal y como la entendió Spinoza en su concepción de un Dios absolutamente infinito, cuya esencia es su propia actividad. No obstante, lo vacío o infinito se hace inteligible y sensible en las formas en las que se plasma. El límite depende de lo ilimitado.
pero el límite es la ocasión de realizar o compenetrarse con lo ilimitado mismo. Dicho desde el lenguaje de la tradición occidental, no habría conocimiento de la esencia sin las apariencias. Ahora bien, lo que se está diciendo es que no habría una esencia que permanecería de modo subyacente a estas. La estética del pensamiento es un modo de adentrarse en la filosofía, pero es también una invitación a la práctica de la sabiduría. Esta última palabra no es ajena a la filosofía. Después de todo, la sabiduría es la aspiración de ese deseo que es la filosofía. Si bien esto es más evidente en los volúmenes segundo y tercero de la estética, ya en el primer volumen aparece la noción de vacío, que hay que considerar tanto para entender a qué se refiere Ramos por sabiduría y cómo es que aborda desde ahí su propia escritura y las exégesis que presenta. En honor a Ludwig Shajowitz, quien hace más de 40 años nos habló de una subversión cultural de Nietzsche a Beckett, digamos que la noción de vacío implica una subversión ontológica que iría en orden intempestivo de Nietzsche a Heráclito. Esta subversión consiste en pensar el acontecer sin el amparo que brinda la noción de lo substancial y la de fundamento. En este punto, la obra de Ramos puede entablar un diálogo fecundo con la obra de Nishitani, particularmente con su libro La religión y la nada, donde el filósofo japonés invita al lector a abrirse a lo que denomina la perspectiva de la vacuidad. Ambos comparten además una fuerte influencia de Nietzsche. En el caso de Nishitani, el nihilismo, la pérdida de valor de los valores que han sostenido a Occidente, puede convertirse en el paso a una afirmación de la vida. En el caso de Ramos, la propuesta es distinta y está ligada a la fuerza creadora que Nietzsche trae a la filosofía, es decir, a la importancia del arte y del hecho estético como expresión más cercana a lo que implica el vacío, dado que, y cito a Ramos, una forma de arte no contiene otro secreto que este enigma de lo que aparece y simultáneamente desaparece en su misma aparición. Cierro cita. Es justamente el capítulo dedicado a Nietzsche en donde la noción de suñata hace su primera aparición en la estética del pensamiento. El título del capítulo es La ficción ontológica. Esta es una de las nociones centrales del proyecto de Ramos que señala, cito, el empeño por fijar conceptualmente lo que realmente es. Se trata de un recurso escenográfico que permite suponer que la realidad está determinada por un principio en sí mismo indeterminado. Toda ficción ontológica, cito, exige ser tomada como verdadera para que de este modo sea considerada como válida. Dios, la naturaleza, la idea, la voluntad se piensan como ficciones ontológicas, como aquello que en determinada concepción filosófica se toma por el fundamento último de su realidad. No habría ficción sin una hechura, sin una invención. Esta es su fictio. Sin este inicial agarre, no habría mecanismo alguno de la escritura que simulara su verdad, su poder dar cuenta de lo que las cosas son. Ramos cita una nota de Nietzsche en la que directamente aborda al pensador que inaugura el discurso ontológico en Occidente. Escribe Nietzsche: Parménides ha dicho, es imposible pensar lo que no es, pero nosotros nos colocamos en otro extremo y decimos, todo lo que pueda pensarse tiene de seguro que ser una ficción. En términos de innovación conceptual, es en este capítulo que aparece por primera vez y trabajando en conjunto la constelación conceptual completa que aporta el drama de la escritura filosófica, que aquí solo puedo mencionar: disimulo, escenografía, fictio, impulso confabulador e imagen del pensar. Todos estos conceptos desembocan en la reflexión sobre la ficción ontológica. Escribe Ramos: justamente porque no hay a dónde ir ni dónde refugiarse, el pensar se ve obligado a disponer de su propia imagen como enclave del pensamiento. Proponemos denominar ficción ontológica a este enclave,
del cual el pensar dispone. Entendemos que toda conjetura acerca de un fundamento último de la realidad es necesariamente metafísica y, en consecuencia, ficticia. Las conjeturas metafísicas se toman como, ahora, en honor a Jorge Luis Borges, ficciones, lo que no implica, sino lo que permite determinado despliegue del pensamiento en su esfuerzo por dar cuenta de lo real, fruto de la inteligencia humana por lidiar con su condición de mortal. Ramos se centra sobre todo en el nacimiento de la tragedia y particularmente en un concepto que no tendrá un peso decisivo posterior en el pensamiento nietzscheano. Me refiero a lo uno primordial, que aparece en menos de una decena de ocasiones en la obra y que es el modo en que Nietzsche integra desde un pensamiento de la afirmación trágica la voluntad metafísica de Schopenhauer. Entendamos por esta noción la idea de una unidad primigenia contradictoria que necesita, para ser, redimirse en la apariencia, generar el engaño de la ilusión para que la vida pueda sostenerse. Esta noción, a la que Nietzsche se referirá como la de un Dios artista, es un concepto problemático, incluso titubeante, que hace decir a un estudioso como Fink que, cito, Nietzsche no piensa de modo especulativo, además de asombrarse por su ingenuidad, cito de nuevo a Fink, en el campo de las ideas ontológicas de la representación básica del concepto de ser. Pues bien, justo en ese resquicio se adentra Ramos, considerando a lo uno primordial como una ficción ontológica que pone en escena no la ingenuidad de Nietzsche, sino la bancarrota de todo empeño por fijar lo real. Si esta noción es titubeante, en parte se debe a que Nietzsche no da explicación alguna sobre ese posible fundamento de lo real, sino que parte de él. Incluso su lenguaje delata esta problematicidad. La primera ocurrencia del término uno primordial va acompañada del adjetivo misterioso, y en la que quizás sea la ocurrencia más importante de toda la obra, Nietzsche lo describe como una conjetura metafísica, es decir, como idea, hipótesis, como ensayo especulativo en el intento de aunar el proceso de creación y destrucción de formas de la naturaleza. Nietzsche llega a esta conjetura a partir de una consideración de la potencia artística de la naturaleza que se plasma en dos pulsiones distintas. La pulsión apolínea, generadora de formas, de medida, de luz, y la pulsión dionisíaca de la desmesura y la exuberancia. Desde los planteamientos de Ramos, el joven Nietzsche no deja de presentar su ficción ontológica como lo real mismo. En este sentido, no deja de ser tan metafísico como Platón o Schopenhauer. Pero la noción que utiliza al necesitar la redención por medio de la apariencia pone en cuestión la infravaloración platónica de lo aparente y transitorio. Y más aún, tiende a sobrepasar toda forma de dualismo, toda cesura ontológica fuerte entre la forma y lo ilimitado. Es por esto por lo que parecería romper los diques de toda fijación ontológica. Ahora esa supuesta ficción, agarre de lo real, se descubre contradictoria, no idéntica a sí misma y por lo tanto escamoteando su función de principio unificador. En el Nietzsche maduro, como Ramos apunta, cualquier conjetura sobre alguna instancia unificadora y primordial cederá el paso hacia la experiencia del perspectivismo como condición de la vida. Será el propio Nietzsche quien confiese su extravío metafísico cuando años después afirme de su obra juvenil que es un libro extraño, problemático, imposible, en donde traspuso una idea a lo metafísico. Justamente ese trasponer describe la ficción ontológica. El propio Nietzsche lo denunciará como un acto de desesperación y huida transmundana. Indicaré brevemente dos aspectos centrales más de la exposición de Ramos sobre Nietzsche. Por una parte, el acento en la sabiduría trágica de la cultura griega, esto es, de su reconocimiento
del sufrimiento inherente a la existencia y de la transfiguración de éste mediante el arte. Escribe Ramos exponiendo a Nietzsche, pues solo la creación de belleza puede hacer soportable la verdad del sufrimiento. Hay un párrafo en el que Ramos, de modo algo encriptado, traduce en términos trágicos la formulación de las 4 nobles verdades del budismo. Cito, pero si el mal consiste en el sufrimiento y la razón de este es el principio de individuación, lo único que puede asegurar el desapego y con ello el fin del sufrimiento es la aceptación de la propia verdad dionisíaca y su correspondiente intensificación de la apariencia. Cierro cita. El Buda y Nietzsche coinciden en el reconocimiento del sufrimiento como la condición básica de la existencia. Ahora bien, las enseñanzas del Buda muestran un camino hacia la cesación de este sufrimiento, mientras que la sabiduría trágica de Nietzsche se perfilará como un arte de la transfiguración, de una transformación creativa del dolor y de las diversas formas del sufrir, que se convierten en la ocasión para la autosuperación, para lo que Nietzsche llamará el camino del creador. Por otra parte, dentro de la tradición filosófica occidental, la escritura de Nietzsche representa una rehabilitación de la apariencia, el arte, el mito y la poesía, de aquello que parecía desterrado a partir de la invención del concepto. En este sentido, el Nietzsche que nos presenta Ramos no es el último metafísico, como pensó Martin Heidegger, sino quien vuelve a desatar la potencia artística de la escritura filosófica. Por lo tanto, tampoco se trata de superar el platonismo, sino de desatar el movimiento del pensar de sus fosilizaciones. Entiende Ramos que, cito, nos encontramos con que la fuerza artística que conduce a la invención conceptual desemboca también en una especie de parálisis de esa misma potencia. Cierro cita. Así, aunque suene paradójico, la escritura, que parece ser más antifilosófica, se convierte en lo que da vida al movimiento del pensar. Para Ramos, a lo que Nietzsche se enfrenta es a una saturación de las posibilidades de la escritura filosófica y logra dinamizar mediante el arte y la recuperación del mito lo que parecía paralizado, como si estuviera revirtiendo el desafío literario conceptual de Platón ante los poetas trágicos. Lo que descubre Nietzsche en los trágicos no es solo que son una fuente para la renovación del pensamiento, sino también un modo de vivir, de enfrentarse a la vida, una sabiduría milenaria. En su última etapa como pensador, a Nietzsche le seguirá llamando la atención la falta de sabiduría de los filósofos, que son capaces de poner en cuestión a la vida cuando, para decirlo en el lenguaje de Ramos, sus ficciones ontológicas no logran ajustarse a esta. El desafío de la estética del pensamiento, cito, consiste en elaborar un pensar que no se atenga a sus propias imágenes y que cree las condiciones para escapar de sus propias expectativas conceptuales. Cierro cita. En este desafío, el lector y la lectora quedan emplazados. Se trata de un reto y de una provocación a la vez. Lo primero porque tanto nuestro lenguaje como nuestros esfuerzos por conceptualizar tienden a reificar, a hipostasiar los procesos y acontecimientos nombrados. Esto es lo que Nietzsche llamó metafísica del lenguaje, basada en la psicología más rudimentaria que está anclada en nuestra gramática y en el fetichismo inscrito en el lenguaje que proyecta, introduce la noción de sustancia en las cosas. Por otra parte, es una provocación, algo traviesa, porque se trata de señalar los procesos creativos detrás de imágenes de pensamiento ya consolidadas, que se toman como norma y pauta. Por esta razón, el drama de la escritura filosófica no describe sin más el pensamiento de Platón, Nietzsche o Heráclito, sino que interesadamente lleva a cabo una lectura que pone en práctica la aspiración en términos de su escritura de este proyecto,
cito, dejar pasar la travesía del pensar. En esta escritura hay una práctica de la sabiduría que se denomina como un, cito, ascetismo estético, es decir, una práctica de autotransformación que se adentra en la actividad creadora como aquello que deja ver, deja pasar, evidencia la transición, la necesidad de pretender fijarlo o dar con su medida. En el capítulo 3, Ramos utiliza la expresión no pensar en dos momentos. Y es importante destacarlo, porque si Ramos lee estratégicamente a los autores que expone, también cada lector y lectora, si acepta el juego, puede percatarse de las estrategias de Ramos para darle forma a un modo de pensar, leer y escribir que no quede aferrado ni a sus expectativas ni a sus propias creaciones. Si el pensar es la fuerza que genera los pensamientos que luego se toman como realidad, y este pensar mismo lleva inscrito una tendencia a fijar su movimiento, en particular en la escritura filosófica la tendencia al agarre conceptual, pues en claro contraste, el no pensar conlleva atender el desagarre, la atención plena al movimiento incesante del pensar que esquiva quedarse atrapado en sus productos, esto es, en los pensamientos que luego pueden convertirse en complejos sistemas que pretenden dar cuenta de lo que las cosas son y de lo que uno es. Para no pensar, habría que constatar, no eliminar, la pulsión aprehensiva del pensar, su necesidad de agarre y fundamento. Nietzsche le llamó voluntad de verdad al impulso de volver pensable todo lo que existe, de someter lo real a nuestras expectativas e ilusiones, y cuestionó la falta de honestidad de la tradición filosófica al no percatarse de cómo su propia voluntad de poder quedaba cristalizada en sistemas aparentemente puros y ajenos a la experiencia corporal y temporal. Por otra parte, en diferencia y repetición, Deleuze denunció la imagen dogmática del pensar, que no se permite problematizar sus presupuestos. Ramos no es ajeno a las enseñanzas de Deleuze, atravesadas por el esfuerzo de una ontología del devenir, de un estudio no de lo que las cosas son, sino de su llegar a ser y de sus transformaciones. Pero, sobre todo, la expresión no pensar remite a la tradición budista Zen, en donde tiene que ver con una práctica meditativa muy específica que, parafraseando unas palabras de Dogen, no espera, ni quiere, ni busca nada, más allá de atender el momento mismo que es índice de toda evanescencia, allí donde aparecer y desaparecer confluyen. Recogiendo la impronta de Deleuze, una palabra clave sería el devenir. Y para pensarlo, habría que pensar de otra manera que no fuera la del agarre de lo que es y de la negación de lo que no es. Hacia esto apunta el no pensar. Podríamos decir que el no pensar nutre la escritura de Ramos en tanto que experimento filosófico literario, que evita convertir su propia escenografía conceptual en medida de lo real, porque se entiende que lo real, en tanto que vacío, escapa a toda medida. Sustituyamos la expresión escritura antifilosófica por estética del pensamiento en el siguiente pasaje de Ramos. Cito: la escritura antifilosófica puede encontrar en la práctica y la escritura budistas una rica justificación de su perspectivismo. Cierro cita. Esta me parece ser la senda que Ramos prosiguió y que empezó a romper el cascarón, sobre todo en el capítulo que les presento. Esto se expone de manera patente mediante la cita del Sutra del Corazón o de la Perfección de la Sabiduría, en donde se afirma que la forma es vacío y el mismo vacío es forma. El vacío no difiere de la forma no difiere del vacío. Cierro cita. Estos enunciados tan distintos, por ejemplo,
a otras formulaciones fundamentales de la experiencia humana y a la vez incompatibles con ella, como, por ejemplo, la del nombre divino en el Éxodo, yo soy el que soy, representa un reto para las categorías básicas de la ontología occidental, particularmente la creencia en lo sustancial, lo que es en sí y no necesita de nada más para ser. La forma, lo delimitado, una planta, un ser humano, un trozo de madera, no es en sí mismo nada. Es decir, no subyace a esta forma un substrato permanente e incondicionado. Ahora bien, el vacío, lo ilimitado, no es más que las formas que va tomando ese fondo sin fondo de lo real. Estas expresiones ponen de relieve una sabiduría que acentúa lo impersonal, lo impermanente y lo insustancial. Cada uno de los volúmenes de la estética del pensamiento, al igual que la obra posterior, la significación del lenguaje poético, vuelve sobre las líneas citadas del Sutra del Corazón, ya sea de modo directo o indirecto en repetidas ocasiones. Aquí encontramos otra repetición musical, otra variación del ritmo del pensar de Ramos. Digámoslo así, para aproximarnos a la subversión ontológica de la estética del pensamiento, hay que escuchar las variaciones sobre este tema en su escritura. Forma, vacío, aparecer, desaparecer. Así como para Nietzsche la música era el arte propiamente dionisiaco, quizás la música refleje mejor que la escritura lo que se pone en juego en la escenografía de Ramos, porque la música no aspira al concepto, no agarra y se compagina con el silencio. ¿Qué significa exponer el pensamiento a la abundancia del pensar y por tanto al exceso de lo real? Escribe Ramos y responde, la bancarrota de toda ficción ontológica. Al igual que la experiencia dionisiaca del mundo de Nietzsche, de la plena afirmación de la vida, el drama de la escritura filosófica se expone a este exceso, a lo inconmensurable. Es esto lo que resuena al escuchar el esfuerzo de Ramos, sus repeticiones, sus diferencias, sus formas y sus silencios. Gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor de Pablo por esa magnífica presentación.